Buenos días, niños. Soy la catequista Blanca de la Garza y vamos a iniciar nuestro ciclo escolar 2020-2021 de Catecismo de Confirmación. Vamos a iniciar con una oración. Cerramos los ojos, inclinamos la cabeza y decimos: Buenos días, Señor. Te doy gracias porque estoy aquí. Te pido, Señor, que en este ciclo escolar yo aprenda a conocerte y amarte cada día más. Te pido por mis compañeros de catecismo. Te pido también, Señor, que en este momento saques de mi mente y de mi corazón las cosas que te desagradan y te invito, Señor, que te quedes con nosotros en nuestra mente y corazón. Amén. Bueno, vamos a empezar, muchachos. La iglesia le dedica el mes de septiembre a la Biblia, entonces nosotros vamos a hablar en este mes de la Biblia. ¿Ok? El Papa Francisco nos dice que Dios siempre está con nosotros, nunca se va. Dice, siempre te está llamando y esperando para volver a empezar. Cuando cometo un error y digo, no, ya Dios no me va a perdonar, acércate, siempre te va a estar esperando. Eso es lo que nos dice el Papa Francisco, ¿ok? Vamos a empezar, muchachos, con la entronización de la Biblia. ¿Qué es la entronización? La entronización es poner la Biblia en un lugar especial en nuestra casa. ¿Por qué lo tengo que hacer así? Porque la Biblia es palabra de Dios. Entonces, como palabra de Dios, no puede estar llena de polvo, no puede estar tirada en el suelo, no puede estar olvidada. Yo tengo que buscar un lugar en mi casa donde se lo voy a dar a la Biblia, ahí la voy a poner de manera muy especial. ¿Ok? Eso es la entronización. Vamos a hacer una pequeña oración y decimos: reunidos en el nombre del Señor, preparémonos para recibirlo en su sagrada escritura. Él ha dicho que Él viene, que está a nuestra puerta. Él es la luz de la verdad que vence las tinieblas del mundo y la oscuridad del alma. Todos vamos a contestar aquí: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Su palabra es alimento para nuestra vida y nos señala el camino que lleva a la vida eterna. Todos decimos: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Abramos nuestro corazón para recibir a Jesús, el Divino Maestro. El libro santo, la Biblia abierta con la que Dios nos habla. Todos: Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Ahora vamos a contestar diferente. Sigan por favor la oración. Volvamos a nuestro rostro hacia la luz. Todos: ven, Señor, a nuestra casa. Ilumina, Señor, nuestra mente. Todos: ven, Señor, a nuestra casa. Aumenta, Señor, nuestra fe. Todos: ven, Señor, a nuestra casa. Niños, he aquí la Biblia, el libro santo desde el cual Dios nos habla. Todos: gracias, Señor, por la luz eterna. El resplandor de la palabra de Dios ilumina nuestros corazones. Todos: gracias, Señor, por tu luz eterna. Voy a leerles una cita bíblica que viene siendo Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 22. ¿Ok? Y la vamos a reflexionar tantito antes de empezar el tema. Dice así: llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban
y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían: y pensar que es el Hijo de José. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, chicos, entendemos entonces que todo lo que viene en la Biblia es palabra de Dios. En esta cita bíblica es lo que nos acaba de decir. Jesús dice que entró a la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Pues es el templo. Dice que entró y le tocó leer la Biblia y que desenrolló el libro de Isaías y leyó la cita que les acabo de leer. Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para que lleve la buena noticia a los demás. Muchachos, el Espíritu Santo va a descender sobre ti. De hecho, ya descendió en tu bautismo y va a volver a descender el día de tu confirmación. Y vas a estar llamado a llevar buenas noticias a los demás. Aquella persona que está triste, ayudarla. Aquella persona que requiere un buen consejo, dárselo. Entonces, a eso estamos llamados, ¿verdad? Ok, vamos a empezar. El primer tema que vamos a ver de la Biblia dice que se llama: tienes un inbox de Dios. Muchachos, el objetivo de este tema es que nosotros conozcamos algunos personajes de la Biblia que le ayudaron a Dios, ¿ok? En su proyecto de salvación. Vamos a conocer estos personajes. El primer personaje que vamos a conocer se llama Gedeón, ¿ok? Y este texto de la Biblia lo vas a poder encontrar en Jueces, capítulo 6, versículo del 13 al 14. Bueno, vamos a ver quién era Gedeón. Gedeón es un israelita, es el pueblo elegido por Dios, Israel. Él es israelita, pero fíjense, muchachos, los israelitas, cuando se portaban bien, Dios les daba muchas bendiciones, pero de repente pues se portaban mal y pues Dios les quitaba las bendiciones. Entonces, Dios siempre estaba con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel de repente se portaba bien y de repente se portaba mal. Cuando se portaba bien, al pueblo le iba de maravilla, pero empezaban a pecar y Dios les mandaba, digamos que correcciones para que volvieran a Él. En este tiempo, el tiempo de Gedeón, los israelitas empezaron a portarse mal y Dios hace que los madianitas se apoderen del pueblo y los hacen como esclavos de los madianitas. Y Gedeón llega un momento que está muy triste porque pues los madianitas se aprovechan mucho de los israelitas y le pide a Dios que los libere. Libéranos de este pueblo que nos oprime. Libéranos, le decía Gedeón a Dios. Y Dios escuchó su súplica y le dijo: ¿sabes una cosa? Los voy a liberar, pero va a ser a través de ti. Te voy a dar la fuerza para que tú liberes a Israel de los madianitas. Y Gedeón aceptó y hizo un gran ejército, se organizaron y liberaron a Israel de los madianitas. Este es Gedeón, que suplica a Dios, muchachos, después lo escucha lo que Dios le dice y lo hace, ¿ok? Cumple con la palabra de Dios. Rescata a Israel de un pueblo opresor, que eran los madianitas, ¿ok? Esa es la vida de Gedeón. Vámonos con otro personaje de la Biblia y se llama Samuel. Bueno, Samuel era un sacerdote, viene en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿quién es Samuel? Bueno, Samuel es hijo de una mujer que no podía tener hijos, se llamaba Ana. Y ella
pues quería tener hijos, y en una ocasión va al templo y se pone a llorar y a gritarle a Dios que ella quiere tener un hijo. De hecho, el sacerdote que estaba en el templo se llamaba Elí, se sorprende mucho y se le acerca y le dice, no se permite que al templo entren personas que están borrachas. Y Ana dice, yo no estoy borracha. Pero estaba llorando y gritando a Ana que Elí pensó que estaba borracha. Y le dice, no, yo le estoy pidiendo a Dios porque quiero tener un hijo. Y Elí le dice, ¿sabes una cosa? Dios me acaba de decir que el próximo año vas a tener un hijo. Y Ana se pone tan contenta y dice, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a consagrar. Y resulta que al siguiente año, Ana tiene a Samuel. Y como Ana había prometido a Dios que si tenía un hijo lo iba a consagrar a él, cuando Samuel ya estaba un poquito más grande, obviamente, lo lleva al templo y lo consagra a Dios. De hecho, Samuel, ya cuando es un poco más grande, se queda en el templo apoyando a Elí, que Elí ya era un sacerdote ya anciano, y Samuel tenía aproximadamente 12 años cuando escucha la voz de Dios. Y una vez que está acostado en la noche, escucha que le hablan, Samuel, Samuel. Y él se levanta pensando que Elí es el que le está hablando y resulta que no, no es Elí. Llega con Elí y le dice, dime Señor. Y le dice Elí, yo no te estoy hablando, vete a acostar. Y Samuel se va y se acuesta. Y otra vez escucha la voz, Elí, Samuel, Samuel. Y otra vez va con Elí y le dice, dime, ¿me estás hablando? Dice, yo no te estoy hablando. Y dice, se pone a pensar Elí, ¿por qué estás escuchando eso? Le dice, la próxima vez que escuches, di, habla Señor, tu siervo te escuche. Porque Elí se dio cuenta que el que le estaba hablando era Dios. Y Samuel se va a acostar otra vez y vuelve a escuchar su voz, la voz de Dios. Samuel, Samuel. Y se pone de pie y le dice, habla Señor, tu siervo te escucha. Y Dios le habla a Samuel. Samuel se vuelve un sacerdote igual que Elí, ¿ok? Y es el encargado de dar buenos consejos a todos los reyes de Israel. Entonces, ahí está la vida de Samuel, que desde muy chico él es consagrado a Dios, bueno, desde antes de nacer ya es consagrado a Dios y él toda su vida vive sirviendo a Dios. Vámonos con otro personaje de la Biblia que también le hizo caso a Dios. ¿Quién es? Es el rey David. Esta cita bíblica viene en 1 Samuel, capítulo 16, versículos del 6 al 13. La de Samuel, que no se las dije, es 1 Samuel, capítulo 3, del 9 al 10. Bueno, vámonos ahora con el rey David. El rey David, muchachos, era un muchacho muy joven, aproximadamente unos 12 años. Su papá se llamaba Jesé y Samuel precisamente lo unge como rey de Israel. En ese tiempo el rey era Saúl y Saúl Dios lo consagra como rey, pero Saúl se empezó a portar mal y Dios dijo, yo ya no quiero a Saúl como rey. Y le dice a Samuel, ya no quiero a Saúl como rey, quiero que vayas a Belén, al pueblo de Belén, ve a la casa de Jesé y quiero que de uno de los hijos de Jesé lo consagres como rey de Israel. Y va Samuel a Belén y llega a la casa de Jesé y
ve a los hijos de Jesé, tenía 7 hijos y los ve y pues dice, de aquí va a salir el rey de Israel. Y le pregunta a Dios, ¿quién es? Al que voy a ungir como rey. Y Dios dice que no es ninguno de los que están allí. Entonces Samuel le dice a Jesé, Jesé, ¿no tienes otro hijo? Y le dice, sí, sí tengo otro hijo, pero es muy pequeño y está cuidando el rebaño, es pastor. Dijo, pues háblale porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él llegue. Y le mandan a hablar a David, era un muchachito como de 12 años, llega David y Samuel lo unge como rey. A partir de entonces, David se llena de fuerza, de fortaleza, de sabiduría, muchachos. Y no sé si hayan escuchado la historia de David y Goliat. Goliat era un hombre muy alto y David era un muchacho de 12 años. Y Dios le da la sabiduría y la habilidad para vencer a Goliat. Ese es David. David era un pastor, un muchachito de tu edad, 12 años, 11 años más o menos, era lo que tenía David cuando Samuel lo unge como rey. Bueno, otro personaje de la Biblia que le ayudó a Dios es Salomón. Esta cita bíblica es la de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Salomón. ¿Quién es Salomón? Salomón es hijo de David. Cuando muere David, el rey, el que se queda como rey es Salomón. Salomón era también joven cuando muere David y Salomón se siente un poquito inseguro. Dice, yo cómo voy a gobernar un pueblo tan grande si yo soy un muchacho. Y Dios le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón dice, Señor, yo te pido sabiduría para que me ayudes a guiar a Israel. Y Dios se sorprende mucho de Salomón. Dice, me pides sabiduría. Me hubieras podido pedir fortaleza, dinero, riquezas, y tú me pides sabiduría. Y Salomón le dice que sí. Dijo, por haberme pedido sabiduría, te voy a llenar de sabiduría, de riqueza, de fortaleza. Vas a tener todo, porque me pediste lo que yo nunca imaginé que me pidieras. Y Salomón se reconoce como el rey sabio. ¿Ok? Vámonos con el último personaje del Antiguo Testamento que vamos a hablar. Se llama Ruth, es una mujer y viene en el libro de Ruth, capítulo 1, versículos del 1 al 18. La historia de Ruth, muchachos. De hecho, Ruth no es israelita. Ruth vive en un pueblo donde pues tienen otros dioses. Y en ese pueblo vivía una familia de israelitas. De hecho, Ruth era una muchacha muy bonita que trabajaba en el palacio de ese pueblo. Y en una ocasión le toca ir a una tienda, a la tienda de los judíos, de los israelitas, y conoce a un muchacho israelita y se enamora de él. Pero resulta que sus costumbres pues eran diferentes. Sin embargo, ella decide dejar el palacio, la persiguen para matarla. De hecho, matan a su esposo y ella se queda viuda. Y cuando sucede esto, pues la mamá de su esposo, o sea, su suegra, le dice a Ruth, Ruth, tú eres de este pueblo, quédate aquí. Yo me voy a regresar a Israel. Y le dice Ruth, no, yo no me quedo aquí, yo me voy contigo, porque Ruth era una muchacha joven y su suegra, que se llamaba Noemí, era una anciana. Y resulta que
pues Ruth decide cuidar de su suegro. Finalmente se van a Israel, pasa el tiempo, conoce a un familiar de Noemí y se casa con él. De hecho, de la descendencia de Ruth nace el rey David. De la descendencia del rey David nace Jesús, Jesucristo. ¿Okay? Bueno, muchachos, esos son los personajes de la Biblia. Escoge el personaje, ponte a pensar en el personaje que más te haya llamado la atención. Y de tarea vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un escudo como este. En este escudo vas a poner el nombre del personaje que más te llamó la atención. Y más abajito le vas a poner por qué te llamó la atención ese personaje. Y al final, ¿qué puedes tú hacer o cómo lo puedes imitar o qué cosas puedes imitar de ese personaje? Y por último, aquí en la parte de abajo vas a poner la cita bíblica que habla del personaje. Bueno, después vas a recortarlo y lo vas a poner en el refri para que toda la semana te acuerdes de este personaje y te acuerdes de las virtudes que tenía el personaje. ¿Ok? Esa va a ser la tarea del día de hoy, de esta semana. Chicos, espero que hagan la actividad, no la dejen pendiente porque ya sabemos que también regresamos a la escuela para que no se nos juntan las actividades. Soy la maestra Blanca nuevamente, estoy a sus órdenes y nos vemos la próxima semana. Bye.